Hermanos, esta noche vamos a analizar un verso bíblico. Hace 2 o 3 semanas que hablamos del verso 9 del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, bajo el tema esto hacer. Debimos haber predicado este primero y el otro ahora, pero invertimos los papeles y vamos a hablar del verso 8 del capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Este verso bíblico, verso 8, que vamos a analizar, lo vamos a dividir en 8 partes para analizarlo palabra por palabra. Este es un verso bíblico rico en contenido y es un mensaje que verdaderamente tiene muchas cosas que enseñarnos acerca del verdadero cristianismo. El tema de este mensaje es cosa en la que debemos pensar, ya que en la predicación del verso 9, pues hablamos de cosas que debemos hacer, pero aquí vamos a hablar de cosas que debemos pensar. En el capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses encontramos una serie de exhortaciones, entre las que se encuentran las del versículo 8. Este versículo comienza con la palabra por lo demás, que significa también finalmente. Esa palabra la usa el apóstol Pablo para cerrar con broche de oro la epístola a los filipenses, la iglesia que más se identificó con el ministerio del apóstol Pablo y que estuvo pastoreada por, según la tradición, por el doctor Lucas por un tiempo, que es el autor del libro de los Hechos y del Evangelio según San Lucas. Era un doctor en medicina y era de origen griego, pero era un seguidor y ayudante del apóstol Pablo en todas sus perplejidades. Cuando todo lo abandonaron, él estuvo allí fielmente con él. Este verso bíblico dice todo lo verdadero. El término verdadero aparece en este verso bíblico unas 6 veces en este mismo verso. Para los gramaturgos o aquellos que saben de gramática, lo verían como un simple pleonasmo, lo que se llama una cacofonía o redundancia. Pero cuando se busca la ley de la repetición en las figuras retóricas de la recta interpretación hermenéutica de la Biblia, entonces encontramos que no es una simple redundancia, sino que énfasis. El apóstol Pablo habla aquí enfáticamente, porque verdaderamente desea que nosotros apliquemos nuestra mente a pensar en cosas positivas. Las virtudes que se señalan aquí en este verso bíblico son para buscarla no parcialmente, sino totalmente. Además, el apóstol desea que procuremos cuantas virtudes sean posibles y no simplemente aquellas que nos parezcan más agradables. Pablo exhorta a los filipenses a que sean verdaderos en su promesa, verdadero en sus compromisos, verdadero en su palabra y verdadero en su conducta. Además, los verdaderos es todo lo que se opone a lo falso. En este mundo de falsedades, nosotros tenemos que marcar la diferencia, siendo leales y verdaderos. Además, es una exhortación a dejar lo que es falso y poner en práctica lo verdadero.
Cuando buscamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo dice: por lo cual, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Y en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 y verso 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En este mundo de tanta mentira y tanto engaño, debemos ser nosotros verdaderos. Estuve leyendo algo que se hizo proverbial en Grecia en los tiempos del filósofo Platón. Platón se llamaba Aristócles, como su abuelo. Le pusieron Platón. La palabra Platón en griego significa ancho. Y así le decían sus amigos porque era ancho de frente y ancho de espalda. Tenía la frente ancha y la espalda ancha. Por eso le pusieron Platón, que en griego quiere decir ancho, pero su nombre es Aristócles. Este era un discípulo de Sócrates. Pero de las montañas descendió un joven a los 18 años llamado verdaderamente filósofo de los griegos, conocido, muy conocido, Aristóteles de Estagira. Estagira era una ciudad perdida en la montaña en la parte norte de Macedonia, en Grecia. Y este joven, pues, era un hombre súper inteligente. Platón decía acerca de Aristóteles que este era la inteligencia personificada. Sócrates fue un gran filósofo, pero no escribió nada, pero Platón fue el filósofo que más escribió. Pero este joven, que era de los seguidores de Platón, cuando comenzó a escribir, refutó algunos de los pensamientos de su maestro, a quien él admiraba. Y la gente entonces le preguntaban por qué él refutaba algunas de las cosas de su maestro. Y él le respondía con algo que se hizo proverbial en Grecia. Él decía: amicus Platus ser, magi erquinas veritas, que quiere decir amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y eso se hizo proverbial en Grecia. Entonces nosotros tenemos que, por encima de las amistades y por encima de todo, tenemos que tener la verdad por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo debe estar por encima de todas las cosas. Y Cristo dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera entonces que nosotros debemos hacer honor a esto. En un mundo de mentira tenemos que marcar la diferencia siendo cristianos verdaderos. La segunda parte de este verso bíblico dice: todo lo honesto. El término honesto es la traducción del término griego xenos, que significa loable, digno de encomio. Cuando se aplicaba a los dioses paganos en la antigüedad, era como digno de admiración. Pero cuando se aplicaba a personas, era digna de admiración y de veneración. El cristiano tiene que buscar las cosas que conlleven dignidad. En este mundo de indignidades, en este mundo donde está privando lo que se llama la doble moral, y más que doble moral, la nueva moral. Y la nueva moral es lo que dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 5, verso 20. Hay de aquellos que a lo amargo le dicen dulce, y a lo dulce amargo, a la luz tiniebla, y a lo bueno malo. Esa es la sociedad que tenemos en este tiempo, una sociedad deshonesta casi en su totalidad, y que han cambiado verdaderamente la luz por las tinieblas, la verdad por la mentira. Y nosotros tenemos que buscar la honestidad. Las cosas que no conlleven dignidad deben ser evitadas por cada uno de nosotros. La otra parte de este verso bíblico dice: todo lo justo.
La palabra justo viene del griego dikaios. Se escribe D-I, K de kilómetro, A-I-O-S. El griego se pronuncia como se escribe, por eso es mucho más fácil de aprender que el inglés, ya que el griego se pronuncia tal como se escribe, y el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Y muchas veces lo que está delante se pronuncia detrás o en el medio, pero no así en el griego. Por lo tanto, la palabra dikaios quiere decir aquellas cosas que son justas, que son correctas. Verdaderamente, este es un mundo de injusticia social. Este es un mundo lleno de maldades y de toda clase de injusticia. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser justos, rectos en nuestro trato con los demás, en un mundo lleno de injusticia. No se puede pretender una vida justa si no va acompañada de hechos rectos, de conducta recta. Y eso realmente, este es un mundo de conducta sinuosa. Caminan como la serpiente, haciendo onda. Sin embargo, la rectitud de la verdad, la rectitud de la justicia, debe caminar rectamente, sin que de ninguna manera se pueda cambiar de ruta. La otra parte de este verso bíblico, pero todavía vemos un poquito más de esto. El apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4, verso 1 de la epístola a los Colosenses: amos a hacer lo que es justo con vuestros siervos. Lo que es justo. Muchas veces los amos eran injustos con los siervos en el trato que le daban. Pero el apóstol Pablo habla aquí con amos que se habían convertido al evangelio y tenían esclavos, tenían siervos. Dice, hagan lo que es justo con ellos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en el cielo. En el capítulo 6 y verso 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, encontramos una exhortación también a esto. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo delante de Dios. Obedecer a los padres, pero los padres tienen que verdaderamente observar conducta recta y ser verdaderamente verticales delante de sus hijos para poder tener moral para corregir a sus hijos. Pero aquí manda a los hijos a obedecer a sus padres porque esto es justo delante del Señor. La otra parte de este verso bíblico dice, todo lo puro. La palabra puro viene del término griego hagnos. Se escribe J-A, una G intercalada, N-O-S, con un acento en la O. Hagnos, puro, significa casto, inocente, modesto, irreprochable, de buena reputación. La pureza. La pureza tiene que ver con las cosas que real y efectivamente no han sido tocadas por el mal, que mantienen un estado original. Entonces la vida cristiana en este tiempo se hace un poco estrecha porque este es un tiempo en que todas las cosas han sido permeadas por el mal. De manera que al cristiano se le pone un poco estrecho el convivir con esta sociedad si va a observar lo que la palabra del Señor realmente nos pide. Pero tenemos que, aunque sea estrechamente, pero vivir de acuerdo a la pureza. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Allá en el capítulo 3, verso 1 al 3 de la primera carta del apóstol Juan. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Pablo, cuando le escribe su primera carta a su discípulo Timoteo, él le dice en el capítulo 5 y verso 22, no imponga con ligereza la mano sobre ninguno, ni participe en pecado ajeno. Consérvate puro. Consérvate puro. Consérvate sin mezcla de rol. Una vez más el apóstol habla acerca de esto
En el capítulo 2, de la epístola de Pablo a Tito, el verso 5. Enséñale a las mujeres que sean prudentes, casta y cuidadora de su casa. Ya vimos hace un momentito que la palabra puro, pues de hagnos, significa puro, casto, inocente, modesto, de buena reputación. Entonces nosotros tenemos que buscar todo lo que sea puro, lo que esté menos mezclado con el mal. Y son pocas las cosas que no han sido tocadas por el mal. Pero siempre hay cosas que se mantienen verdaderamente en toda cultura, en toda parte, como cosas verdaderamente dignas de honor y veneración, que se mantienen en cierto estado de pureza. La otra parte de este verso bíblico dice todo lo amable. La palabra amable viene del griego prosfiles. Se escribe a sí mismo profiles, que lo que quiere decir agradable y placentero. Aquellas cosas que agradan a los demás. Tenemos que buscar cosas que verdaderamente y palabras que agraden a los demás. La contraparte de esto se encuentra allá en el capítulo 16, verso 24 del libro de los Proverbios. Dice que como la miel son las buenas palabras que suavizan y traen suavidad al alma y medicina para los huesos. Así es cuando nosotros realmente tenemos palabras amables, cuando buscamos cosas que agradan a los demás. Pablo dice, ninguno busca agradarse a sí mismo, sino agrade a los demás. Cuando nosotros hacemos feliz a alguien, debemos sentirnos felices nosotros también. ¿Por qué? Porque hemos tenido un logro, y los logros en las cosas buenas tienen que traernos a nosotros realmente alegría, gozo, paz y acicate para buscar cosas mejores en el futuro. La otra parte de este verso bíblico nos dice todo lo que es de buen nombre. Buen nombre viene de la palabra griega eufemos. Aquí se escribe U-P-H-F-M-O-S, con la P y la H. Se pronuncia F, como Philip, que es P-H-I. Entonces aquí decimos que esta palabra verdaderamente eufemo, que compone de dos palabras griegas, la palabra eu, que significa bien, y la palabra feme, que significa decir. Es un discurso gracioso, agradable, el que se da. Hay cosas que en cualquier lugar, en cualquier época, son cosas que se les reconoce como algo real y verdadero y de la cual nadie puede hablar mal. Y de ese tipo de cosas debe auxiliarse el cristiano para él verdaderamente practicar. El cristianismo no es una religión, es una vivencia, es seguir a Jesucristo y sus principios que dejó plasmado en las páginas sagradas de la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos verdaderamente ser personas eufemísticas. El eufemismo, de ahí que viene eufemismo, eufemítico, aquellos mensajes que no tienen palabra de mal agüero, sino que son mensajes verdaderamente agradables, graciosos y que llevan a las personas a sentirse bien al lado de aquel que lo está disertando. La otra palabra de este texto bíblico es la palabra virtud, que viene del griego arete. Esta palabra aparece solamente unas 8 veces en el Nuevo Testamento. La palabra virtud, del griego arete. Las virtudes es lo contrario a los defectos. El apóstol San Pedro en su segunda carta, ya en el capítulo 1, el verso 5,
Dice, por tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, y no caeréis jamás. Fíjense que hilera hay aquí verdaderamente de virtudes. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y el amor que es la base de todo. Cuando tenemos amor verdadero, lo tenemos todo y somos personas verdaderamente meritorias. Entonces, las virtudes solamente se adquieren cuando uno medita seriamente en ella. Si hay virtud alguna, estamos llamados nosotros a ser personas virtuosas. De lo contrario, entonces el defecto nos cunde a nosotros y tenemos que buscar las virtudes, porque con las virtudes es que se suprimen o se eliminan los defectos. Decía el doctor Joaquín Balaguer que nosotros los seres humanos somos una mezcla de defectos y virtudes. Todos tenemos defectos y virtudes, porque todos somos pecadores. En el capítulo 7 y verso 20 del libro de Eclesiastés, Salomón dice que no hay un hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Todo ser humano es un pecador y por lo tanto todo ser humano necesita tener un encuentro personal con Jesucristo para que Él perdone sus pecados, borre sus rebeliones y entonces lo pase de simple criatura a ser un hijo de Dios. Esto es lo que debemos buscar, las virtudes. Si algo digno de alabanza. Esta alabanza viene cuando hay buenas obras. Romanos, allá en el capítulo 13 y verso 3, nos habla claramente allí, del verso 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Porque no en vano lleva el soldado la espada, no para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quiere tener alabanza de las autoridades? Haz lo bueno. De manera que esta alabanza viene cuando hay buenas obras y cuando hay una aprobación de Dios de lo que nosotros hacemos. Primera de Corintios, allá en el capítulo 4 y verso 5, el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, sino da lugar a la venida del Señor. Y el Señor que escudriña la mente y conoce los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Dios alabándonos a nosotros? Cuando uno dice a nosotros, venid, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué alabanza! Decir el Señor que fuimos fieles, cuando nosotros realmente sabemos que no somos fieles al nivel que Dios espera de nosotros. No lo somos. Tenemos que ser sinceros con eso. Hay una alabanza que viene realmente mezclada con gloria. Filipenses capítulo 1 y verso 11. Dice allí claramente para que sea gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, a nuestro Padre. Nosotros estamos llamados para ser honra y gloria del Señor. La última parte de este verso bíblico dice, en esto pensad. ¿En qué Pablo quiere que pensemos? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué persona tan extraordinaria seríamos nosotros si cultivamos todas estas virtudes de que hemos hablado en esta noche? Pero qué lástima que nosotros muchas veces no procuramos estas cosas y estamos inmersos en cosas que verdaderamente no nos reportan absolutamente nada positivo para nuestro diario vivir y mucho menos para nuestra vida cristiana.
Pero el apóstol aquí nos exhorta a que procuremos todas estas virtudes y que la cultivemos y la busquemos, la procuremos. ¿Por qué? Porque hay que buscarla, porque nadie verdaderamente nada se adquiere por así al azar. No hay nada que alguien se entregue a ninguna causa por accidente, de ninguna manera, porque eso conlleva el empeño de la voluntad. Siempre que usted se dedica a tiempo completo a algo, es porque usted verdaderamente no lo hizo por accidente, sino que usted verdaderamente se detuvo, pensó en los resultados y entonces se dedicó a lo que realmente está haciendo. Nadie se dedica a tiempo completo, con todo el corazón, con todo el alma, a nada por accidente, sino que tiene que pensarlo, porque esto conlleva realmente comprometer la voluntad. Entonces, la moraleja de todo esto es que nosotros debemos seguir los lineamientos trazados por el Espíritu Santo a través del gran apóstol Pablo, donde nos llama a nosotros a cultivar todas estas virtudes de las que hemos hablado en esta noche. Estimados hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis deseos y oración. Este es su hermano en Cristo, Gabriel Beltré, supervisor del Concilio de Damasco en la República Dominicana y pastor de la Iglesia de Damasco en la comunidad de la Ermita Moca y en el barrio La Milagrosa en Moca, República Dominicana.